Gracias porque nos permites reunirnos otra vez. Ayúdanos a escuchar tu palabra, a meditarla y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos que no seamos oidoras olvidadizas, sino que seamos hacedoras de tu palabra, Padre. Prepara nuestros corazones para escucharte. Danos ese anhelo o engrandece ese anhelo de querer obedecerte, de querer vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque tú siempre nos instruyes y nos muestras tus caminos, Señor. Guarda nuestros corazones y que podamos aprender de tus mandamientos y de lo que tú has preparado, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo los deberes exclusivos, por así llamarles, de las esposas. Y ahora vamos a revisar los deberes mutuos. Y aunque, pues, como es un deber tanto del esposo como el de la esposa, es importante que nosotros las conozcamos, porque a medida que los estemos revisando vamos a encontrar dónde estamos fallando, dónde estamos pecando contra Dios y perjudicando nuestro matrimonio. Y si en algún momento el esposo está abierto a escuchar, podemos platicarle estas cosas para poder corregir, ¿no? Y si no, si el esposo no está abierto a escuchar, nosotros tenemos la responsabilidad de que, en cuanto dependa de nosotros, cumplir con estas deberes que el Señor nos entregó, ¿no? Y que además nosotras instruyamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las hermanas en la fe, cómo es el matrimonio. Tenemos que, como lo habíamos dicho en algunas sesiones anteriores, que nosotras tenemos que enseñar a nuestro círculo de influencia cómo es, porque el feminismo y todas las ideas del mundo vienen bien fuertes y nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad delante de Dios de levantarnos, de ser luz y sal de esta tierra y hablar las cosas como Dios las ordena. Primeramente de compartir su evangelio, pero también que hagamos discípulos y a esos discípulos enseñarles las cosas como el Señor las ha ordenado. Entonces es importante que conozcamos estos deberes. Este estudio está basado en un escrito que se llama Los deberes de los esposos y esposas de Richard Steele, que está publicado en el libro Teología de la Familia. Y vamos a Efesios 5:33. Si se acuerdan, la vez pasada estuvimos en este versículo también, pero nada más estuvimos meditando en la segunda parte, que es, y la mujer respete a su marido. Hoy vamos a ver el versículo completo. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí vemos cómo empieza este versículo diciendo por lo demás. Y es una transición. Arriba estaba hablando de que el matrimonio refleja la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, por eso dice por lo demás. Es esa transición de la realidad de la relación de Cristo con la iglesia. Y esto nos dice que a pesar de ser un ideal inalcanzable, debemos tratar de alcanzarlo, porque es un noble ejemplo. Debemos imitarlo en nuestra relación con nuestro esposo, esa relación de Cristo con su iglesia, porque además nosotros predicamos eso en nuestra relación matrimonial. Entonces, tenemos que esforzarnos por hacer ese ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia. Ahora dice, por lo demás luego dice, cada uno de vosotros. Entonces, no importa lo buenas que seamos nosotras y los malos que sean los esposos, ¿no? Los maridos tienen derecho al respeto de sus esposas, sean sabios, necios, inteligentes, lentos, habilidosos o torpes, como sean. Ellos tienen derecho dado por Dios de que nosotros los respetemos. Lo estuvimos viendo en la clase pasada. Y así como también nosotras las esposas tenemos derecho al amor de nuestros esposos también dado por Dios, ¿no? Seamos hermosas o no, ricas o pobres, sumisas o rebeldes, tenemos ese derecho dado por Dios. Ahora también dice, cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo particular a cada quien. Cada esposo y cada esposa debe aplicar esto en su caso particular. Cada uno.
Y dice que el deber del esposo es amar a su esposa, y este no es el único deber, pero incluye a todas las demás. Y debe amarla como a sí mismo, porque ha de amarla porque ambos son en realidad uno. Amarla dará como resultado bendiciones para él. Y el deber de la esposa es respetar a su marido, ¿no? Por su persona, porque es imagen y gloria de Dios, y por su posición, que Dios nos lo puso como nuestra cabeza. Y entonces, necesariamente cuando tú, para respetar a tu marido, necesariamente incluye el amor. Porque si tú lo amas, tratarás de agradarle y evitar ofenderlo. Y acuérdense que esto es una indicación o una orden del Creador. Es Dios mandándonos esto. Y eso está dicho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estos dos deberes del marido, amor, y la esposa, respeto, no son absolutos, pero se mencionan particularmente porque son las fallas más comunes de cada uno y porque incluyen todos los demás deberes. Dios lo manda para que seamos confortados aquí y ahora. Cuando el esposo ama como Dios mandó a su esposa y la esposa respeta a su marido en amor, eso es un pedacito de cielo sobre la tierra. Y Dios lo mandó así. Entonces, repasar estos deberes nos tiene que humillar por nuestros fracasos pasados y retarnos para un mejor futuro, para mejorar en el futuro. Entonces el versículo Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a estar viendo ya en lo particular, en lo práctico, 9 deberes que son de ambos. Y vamos a empezar con el primero, que es viviendo el uno con el otro. Hay que vivir juntos. El esposo, él tiene que dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Y dice el Salmo 45:10, ella tiene que olvidar su pueblo y la casa de su padre. Él tiene que vivir con su esposa, primera de Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esa fue primera de Pedro 3:7, ¿no? Entonces, vemos cómo nos está instruyendo las escrituras, ¿no? Que el hombre deje a su padre y a su madre, que la mujer se olvide de su pueblo y de la casa de su padre. Primera de Pedro, que vivan los esposos con su esposa. Primera de Corintios 7:10 dice, a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento prohibía que los esposos fueran a la guerra durante el primer año de matrimonio. En Deuteronomio 24:5 dice, cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Entonces hemos visto varios pasajes donde nos habla de la importancia de vivir juntos. Y no sé si lo han notado, aquí viviendo en frontera o viviendo también en un lugar donde hay lugares militares, que muchas veces pues los mandan a otro lado y se separan, ¿no? O viviendo en fronteras, se separan las familias, los matrimonios. Y hay momentos que las circunstancias así lo ponen, y pues quizás hay que aguantar o sobrellevar esa situación, pero tiene que ser por un periodo lo más corto posible y por una verdadera emergencia. No nada más no casos como de que una esposa aquí tiene un buen trabajo, se casan, ella tiene un buen trabajo y a él le ofrecen otro trabajo en otro lugar, y muchas veces se separan, nada más se ven los fines de semana, porque están dando prioridades a otras cosas que no es un matrimonio. Pero la Biblia nos dice que vivan juntos, no se separen, vivan juntos. Entonces ese es el primer deber, vivir. El primero fue Génesis 2:24. Entonces, ahora, el segundo deber es amándose el uno al otro. Entonces, van a vivir juntos,
Primer deber. Segundo deber, amándose. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y a la esposa le dice en Tito 2:4, dice que las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Entonces, el amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. Y como vimos ya anteriormente, no es nada más romance, sentimientos, sino es un afecto y un cuidado auténtico y constante, entrañable, de corazón puro, el uno por el otro. En Primera de Pedro 1:22 dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí en el contexto pues está hablando de como creyentes nos amemos entrañablemente y de corazón puro. No es una orden de Dios, cuanto más con tu esposo, aun si él no es creyente, es tu prójimo y debes amarlo como a ti mismo. Entonces al esposo, nuestro deber es deber, no es opción, es deber amarlo entrañablemente y de corazón puro. El amor matrimonial no puede basarse en la belleza o en la riqueza, pues estas son pasajeras. No se puede ni siquiera en la piedad. Si tu esposo es creyente y es un hombre piadoso, ni siquiera tienes que basarte en eso porque puede menguar. Tiene que basarse en el mandato de Dios que nunca cambia, y es que lo ames, ¿no? El voto matrimonial es para bien o para mal, y los casados deben considerar a sus esposos o esposas como lo mejor de este mundo para ellos. El amor matrimonial tiene que ser duradero. Dice Proverbios 31:12 que ella, la esposa, le trae bien y no mal todos los días de su vida. Es Proverbios 31:12, ¿no? Una esposa le trae bien y no mal todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque es un amor, una decisión de amar. ¿No? Y este amor de corazón puro, este amor de corazón puro produce como consecuencia el contentamiento y consuelo. Guarda contra el adulterio y los celos, previene o reduce los problemas familiares. Si no hay ese amor entre los esposos, es como un hueso dislocado. Duele hasta que se vuelve a encajar. ¿No? Si no hay amor en el matrimonio, no es no es, y duele, porque ya hiciste un compromiso de vivir con esa persona para toda la vida. Entonces, 31:12, sí. El tercer deber es ser fiel el uno al otro. Cada esposo debe tener su propia esposa y cada esposa su propio esposo, y nada más. Primera de Corintios 7:2 dice: no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido, ¿no? Imiten al primer Adán, que tuvo una sola esposa. Adán solo tuvo a Eva. Y el segundo Adán, Cristo, que tiene una sola iglesia. El pacto matrimonial enlaza a cada uno con sus propios, en nuestro caso, con sus propios esposos, ¿no? Y para nosotros deben ser los más queridos, los más dulces, los mejores del mundo. Como vimos en la clase pasada acerca del respeto, que busquemos ver las cosas buenas en ellos para respetar y pasar por alto las faltas menores, porque para nosotros así nos elegimos cuando nos casamos. Entonces, y es una cuestión de una decisión y de un compromiso, no es por sentimiento, no es porque sientes o no sientes, porque muchas veces no vamos a sentir, ¿no? Entonces, para nosotros los esposos son los más queridos, los más dulces y los mejores del mundo. La infidelidad más pequeña, aún en el corazón, puede llevar al adulterio en toda la extensión de la palabra. Y esto puedes decir, bueno, los hombres a lo mejor batallan más con eso, pero también a las mujeres se nos van los ojos, ves un muchacho guapo o algo, y eso es adulterio de corazón, lo dijo Jesús en el Sermón del Monte,
¿no? Que el que vea a alguien para codiciarlo ya adulteró con él en su corazón. Entonces cuidémonos de esas cosas, porque sin arrepentimiento el adulterio destruye la felicidad terrenal, al igual que la expectativa razonable del cielo. Una persona que no está arrepentida, aunque confiese ser creyente, si no está arrepentida, que debe examinarse, porque probablemente no. El evangelio se trata de una persona que se arrepiente de su pecado, que se rinde a Cristo, lo reconoce, se arrepiente, pide perdón a Dios y es justificado. Entonces hay que cuidarnos para evitar las tentaciones de este pecado. El hombre que no se satisface con una mujer o la mujer que no se satisface con un hombre nunca se satisfacerá con otros, porque este pecado no tiene límites. También la fidelidad incluye guardar los secretos del otro. Estos no deben revelarse, a menos que haya una obligación mayor. O sea, si hay algo importante que tiene que ser hablado, se tiene que hablar, pero de ahí en fuera sus cosas, las cosas más íntimas de tu esposo, tus cosas, no les tienes que andar diciendo. Eso es ser infiel, ¿no? Contar los secretos del esposo es malo cuando sucede por accidente. Es peor cuando estás enojada y andas hablando de él. Y peor todavía cuando además ya es motivado por el odio. Entonces, examinemos, eso es ser fiel y le debemos fidelidad a nuestro esposo. Ahora, estamos hablando para las que llegaron, son deberes mutuos, pero decíamos que nosotras escuchemos la parte que a nosotras nos corresponde y pongámoslo por obra, porque además nosotros queremos estar bien delante de Dios, obedecer sus mandamientos. Bueno, otro deber es ayudándose el uno al otro. Ayudarse mutuamente en 3 áreas: en su trabajo, en sus cruces y en su consagración a Cristo. Son 3 áreas en las que se va a ayudar. Y vamos a entrar a la primera: ayudarse en su trabajo. Si la mujer trabaja en casa y él fuera de casa, el trabajo de ambos va a ser más fácil. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Dice el autor de este texto que para motivación prestemos atención a todo el libro de Proverbios, especialmente al último capítulo. Y voy a leer del último capítulo de Proverbios 31, el tan conocido, de Proverbios 31, del 10 al 31, que es la mujer virtuosa. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Decíamos que vale la pena para motivarnos ver revisar todo el libro de Proverbios y especialmente el último capítulo, porque el libro de Proverbios, cuando habla de las mujeres, fuera de que lo que acabamos de leer, habla del tipo de mujer que debemos evitar, ¿no? O que deben evitar los hombres, o que debemos evitar ser nosotras como mujeres.
¿no? Entonces, termina el libro de Proverbios, en Proverbios 31, con un ejemplo noble, ¿no? La descripción de una mujer virtuosa que es modelo para toda la mujer cristiana. Su virtud es evidente tanto en carácter como en acción. Llama la atención su abnegación como esposa y madre. Todo lo que ella hace, ya sea en el hogar o fuera de él, es por el bien de su familia. Y llama la atención más que el motivo espiritual que detrás de todo lo que ella hace, porque dice que ella teme al Señor. Entonces, para nosotras como creyentes, todo en la vida debe ser dirigido por ese gran objetivo, agradar a Dios quien nos ha salvado. Entonces, estábamos diciendo que es más fácil si la mujer trabaja en casa y el esposo fuera de casa para poderse ayudar mutuamente en su trabajo. Y que me voy a desviar unos minutos nada más para que revisemos qué dice la Biblia acerca de las mujeres que trabajan fuera de la casa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está bien que la mujer trabaje fuera de la casa? Y la Biblia no tiene una respuesta de sí está bien o no está bien, porque hay muchas circunstancias, muchas muy difíciles, ¿no? Hay mujeres que tienen esposo, tienen sus niños pequeños y no están en la misma condición de madres solteras con hijos pequeños, o una mamá que vive en extrema pobreza, que tiene que trabajar para poder proveer para su familia, ¿no? También la viudez, el divorcio, el abandono de un esposo, o sea, hay sucesos en la vida en los que la mujer se ve obligada a salir a trabajar, ¿no? Vemos el caso de Ruth, ¿no? Que se volvió una necesidad, ¿no? Pues leemos su historia, encontramos que enviudó inesperadamente y tuvo la necesidad de trabajar, ¿no? Y así como Ruth, muchas mujeres que nunca habían tenido necesidad de trabajar fuera de casa, hasta que sus vidas dan un giro inesperado, la situación económica del hogar cambia radicalmente y pues hay que trabajar. Entonces, tenemos que ver que hay circunstancias y no podemos generalizar, ¿no? Lo que sí podemos hacer es aplicar principios bíblicos para tomar esa decisión, trabajar fuera de casa o estar en casa, ¿no? Y vamos a ver esos principios bíblicos, porque si somos creyentes, nuestras decisiones y prioridades van a estar regidas por la palabra de Dios. Entonces, en Tito 2, 4 y 5, Pablo exhorta a las mujeres mayores a que enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, dice John MacArthur que aquí hay 7 prioridades de una esposa piadosa, ¿no? Y son amar al marido, amar a tus hijos, ser prudente, casta, cuidadosa de tu casa, buena, sujeta a tu marido. 7 prioridades que de toda mujer creyente, ¿no? Y sigue diciendo MacArthur, las esposas deben amar a sus esposos. Este mandamiento es simple e indiscutible. No hay condiciones o excepciones. Y no es una virtud que amen a sus esposos, sino que pecan si no los aman, ¿no? Y Pablo está hablando de un amor comprometido que las esposas piadosas eligen tener con sus esposos, ¿no? Y también dice que Tito, lo que acaban de decir el Tito 2, 4 y 5, que amen a sus maridos y a sus hijos. A sus hijos es igual, con un amor como entre los esposos, debe ser desinteresado y sacrificial, ¿no? Es un amor que no es una opción, y como creyentes, la responsabilidad más grande del amor de padre hacia los hijos es dirigirlos al conocimiento de Cristo. Eso es, como creyentes, nuestra más importante responsabilidad, apuntarlos a Cristo. Entonces, las mamás debemos amar a nuestros hijos en todas las formas, práctica, social, moral, espiritual, en todas, con un amor que no tiene condiciones ni límites. Y esa clase de amor, para ser completamente expresada, es extremadamente exigente, ¿no? Conforme la madre busca cumplir su obligación a criar hijos piadosos,
Eso es súper exigente para cubrir todas sus necesidades y apuntarlo. Entonces, eso va a tomar mucho tiempo de tu vida. Las esposas deben trabajar en casa y ser cuidadosas de su casa. Es otra de los principios de toda mujer creyente. Vivimos a amar a sus esposos, a sus hijos. Nos estamos brincando a ser prudentes, castas, pero vamos a ver eso de cuidadosas de su casa, ¿no? Y entonces, es algo difícil para esposas ahorita en este tiempo estar satisfechas siendo amas de casa, ¿no? Mencionamos en alguna reunión pasada que estar en casa es un verdadero tormento para las que tienen por prisión su propio hogar, ¿no? Vimos Proverbios en aquella vez, Proverbios 7, donde hablaba de la mujer que decía que era alborotadora y rencillosa y que sus pies no podían estar en casa, ¿no? Pero Dios nos manda a ser cuidadosas de nuestra casa. Entonces, hay mamás que tienen hijos ya más grandes, que tienen menos obligaciones en casa y más tiempo disponible, ¿no? Entonces, el punto es que la responsabilidad de la mamá tu responsabilidad es para el hogar, como esposa y como madre, tu responsabilidad es para tu hogar, ¿no? Puede una mujer tener un trabajo razonable fuera del hogar, o escoger trabajar en la iglesia, una organización cristiana, hospital, escuela, de muchas formas, pero el centro especial de la esposa es el hogar y es su prioridad más alta, porque allí es donde ella puede ofrecer más ánimo y apoyo a su esposo. Y volvemos al deber de ayudarse mutuamente en su trabajo. Como decía, es más fácil si la mujer está en casa, porque desde ahí vas a poder ofrecer ese ánimo y apoyo a tu esposo, ¿no? Entonces, las esposas de hoy debemos tener un cuidado especial y ser sensibles, ¿no? En consulta con nuestros esposos, o la mujer que desea trabajar o servir en algún lugar fuera de casa, deben, en consulta con los esposos, usar buen juicio para decidir cómo usar su tiempo justificada y sabiamente en actividades fuera del hogar, sea en un trabajo que pague o en otra forma de servicio. Cuando ellas tienen un deseo genuino de obedecer y honrar a Dios en todas las cosas y de conscientemente buscar la dirección en su palabra y en oración, puedes estar segura de que Él va a proveer sabiduría y la resolución necesaria. Entonces, no hay nada en las escrituras que digan o que prohíban a la mujer trabajar fuera del hogar mientras esté cumpliendo las prioridades en su hogar. Que la mujer trabaje dentro de su hogar o fuera de su hogar, el llamado primordial es operar su hogar. El mundo está llamando a la mujer fuera de casa, pero no el Señor. La palabra modela el papel de la mujer como una que se preocupa en las tareas domésticas. Y es un alto llamado y es mucho más crucial para el futuro de los hijos que cualquier cosa que haga fuera de su casa. Entonces, esos son los principios bíblicos y de ahí, pues, en oración, en consulta con el esposo, uno puede sabiamente elegir poder trabajar si hay una necesidad real. Ahora, la decisión va a ser personal. Cada quien en sumisión a la autoridad del esposo va a hacer. Probablemente si quieres verdaderamente obedecer la palabra de Dios, tener esa devoción para el hogar, para el cuidado de tu esposo, de tus hijos, vas a tener muy poco tiempo para poder hacer esas cosas. Porque es muy demandante estar en casa cuidando del hogar. Entonces, bueno, me desvío un poquito de los deberes, pero porque, como él dice, es más fácil que una mujer esté en casa, pueda apoyar a su esposo y que el esposo apoye a la esposa ahí, porque si los dos se salen, cuando regresan a la casa es un relajo y causa conflictos y causa problemas. Bueno, otro lugar donde se tienen que apoyar mutuamente es en sus cruces. Esto es en las dificultades que afrontamos en la vida, ¿no? Porque esperaríamos que el matrimonio sea solo paz y felicidad, pero pues no, las dificultades siempre llegan.
Como matrimonio vas a enfrentar pérdida de bienes materiales, daño a los hijos, aflicciones causadas por amigos, por enemigos, familia, enfermedades, muchas situaciones vienen, tenemos que afrontar como familia. Y cada esposo o esposa, en nuestro caso, debemos ser un amigo para nuestro esposo. Venga lo que venga, ser su sostén, su ayuda, su consuelo. Entonces debemos apoyarnos, ayudarnos mutuamente en sus cruces. Y otra área en donde debemos apoyarnos es en la consagración a Cristo. Vivamos como herederos juntamente de la gracia de la vida. La meta más alta del matrimonio es promover la felicidad eterna mutua. Cuando el esposo está en casa y si es creyente, debe instruir, orar con su familia, santificar el día de reposo. Pero si el esposo no es creyente o no hay esposo, la mujer debe atender estas cuestiones. Entonces, ayudarse en su consagración a Cristo. Ahora vamos con el quinto deber, es ser paciente. El deber ser paciente el uno con el otro. Este deber es hacia todos, pero es especialmente hacia nuestro esposo. Dice Efesios 4, 31, 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús, en Cristo, perdón. Entonces, de la impaciencia brotan todas estas actitudes que ensombrecen el carácter cristiano. Menciona la amargura, que puede definirse como un espíritu resentido que rehúsa la reconciliación. También el enojo, el mal humor, la ira y la gritería que suele brotar de la ira, ¿no? Y que nos conduce a expresiones ofensivas, a subir el tono de voz, la maledicencia o difamación y toda clase de malicia. Dice el pasaje que en cambio seamos benignos, que es el fruto del Espíritu, que inclina al creyente a comportarse en forma amable y servicial con el prójimo. A la benignidad añade Pablo la compasión, ser misericordiosos. Y termina diciendo, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces debe haber una semejanza real entre el perdón de Dios y el perdonar cristiano. Y esto nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó al final de la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Leía una cita, no me acuerdo de quién lo dijo, pero decía, y no sé si se las compartí, que decía que cuando uno está diciendo esto de perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, dice, estás hablando tu propia sentencia de muerte. Si tú no has perdonado, si tú no has perdonado a alguien y tú le dices eso al Señor, estás firmando tu propia sentencia de muerte, le estás diciendo, así como yo perdono, tú perdóname a mí. Es bien fuerte, es bien impactante porque hay que revisar, ¿no? Que no tengamos falta de perdón hacia nadie, porque así como, o no decirle esto al Señor porque no nos va a perdonar. Los creyentes deben quitar toda ira carnal y amarga y vestirse de perdón y tierna compasión y el amor que el Padre nos muestra en Cristo. Y en el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarse y perder los estribos causa guerras en casa y nada bueno viene de ello. Ambos necesitan un espíritu humilde y quieto. Hay que aprender a mantener la paz. Retírense hasta que la tormenta haya pasado. Disimulen las faltas menores y tengan cuidado al confrontar las mayores. Reconozcan mutuamente sus propios pecados y confiésenselos todos a Dios. Cedan el uno al otro en lugar de ceder al diablo. Dice Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Siguiente deber.
El siguiente deber es salvando el uno al otro. Primera de Corintios 7:16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Es Primera de Corintios 7:16. Este versículo nos insinúa que nuestro gran deber es promover la salvación de nuestro esposo, o viceversa. ¿De qué sirve que disfrutemos el matrimonio ahora y luego que uno se vaya al cielo y otro al infierno? ¿No? Si uno deja que su esposo se vaya a la condenación, ¿dónde está su amor? Ambos, tanto el esposo como la esposa, deben averiguar o deben indagar sobre el estado espiritual del otro y usar los medios debidos para mejorarlo. ¿No? Hay que ir los dos a la iglesia, luego platicar sobre el sermón, y si los dos ya son cristianos, entonces hagan lo que puedan para ayudarse mutuamente a llegar a ser santos más perfectos, ¿no? Hablen con frecuencia de Dios y de las cosas espirituales y sean compañeros peregrinos a la ciudad celestial, ¿no? Hay que promover la salvación de nuestro cónyuge, ¿no? Dice Proverbios 19:14 que la casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Una herencia es un regalo de Dios a tu esposo, si eres una mujer prudente, y que va a promover su salvación. Sabemos que la salvación es del Señor, pero nosotras no vamos a hacer tropiezo con nuestra conducta, no vamos a hacer tropiezo por quedarnos calladas sin compartirle el Evangelio. Entonces somos algo muy importante, alguien de mucha influencia, tanto para nuestro esposo incrédulo y para nuestros hijos. Y es nuestro deber ejercer esta vida piadosa para proclamar el Evangelio con nuestra boca y con nuestra vida. Deber número 7 es manteniendo intimidad matrimonial con regularidad. Primera de Corintios 7:3-5. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración, volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Ese fue Primera de Corintios 7:3-5. Manteniendo intimidad matrimonial con regularidad. Entonces, cada cónyuge debe desempeñar sus deberes de intimidad en amor hacia el otro, en vez de reclamar sus propios derechos. El marido y la mujer no coexisten independientemente, existen como una sola carne y comparten sus cuerpos para servir al otro. Cada cónyuge no ha de privar al otro de la intimidad. Pablo reconoce que habrá momentos de abstinencia dentro del matrimonio, pero señala que es por consentimiento, es decir, que ambos esposos están de acuerdo con ello. La abstinencia no es permanente, sino por un tiempo específico. Pablo da la razón para la abstinencia, que es ocuparse en la oración. Y Pablo repite el propósito para regresar a la intimidad es para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, o sea, falta de dominio propio. Dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que aún en las relaciones matrimoniales debemos demostrar reverencia a Dios y respeto mutuo. El amor auténtico no se comporta groseramente, la intimidad matrimonial es casta y apropiada. Deber número 8. Cuidando los intereses del uno del otro en todas las cosas. Ayúdense a mantener una buena salud y estén enfermos juntos, por lo menos en espíritu.
No debe uno ser rico y el otro sufrir necesidad. Siempre cuidar los intereses el uno del otro, en todo. Promueva cada quien la buena reputación de su cónyuge. Cuidar los intereses uno del otro da honor a su fe y es una bendición en todo lo que tienen. Deben ser amigos íntimos, riendo y llorando juntos, siendo la muerte lo único que separa sus intereses. Siempre nos debemos cuidar los intereses de nuestro esposo. Y el último deber que vamos a ver es orando el uno por el otro. Pedro advierte qué hacer para que las oraciones no tengan estorbo. En 1 Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos igualmente convivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, no como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Entonces, pues está hablando de cuando el hombre ora a Dios, que no tengan estorbo si no están bien con su esposa, ¿no? Pero aquí el punto es que oran el uno por el otro. Que ores tú por tu esposo y que tu esposo ore por ti. En Génesis 25:21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Entonces, Isaac oró con respecto a sus hijos, que fueron gemelos Jacob y Esaú, había orado por ellos, ¿no? Ellos pasaron un tiempo sin tener hijos. Y Isaac oró y el Señor les concedió hijos. Isaac tenía 40 años cuando se casó, pero ya tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Así que estuvieron sin hijos durante 20 años hasta que oró Isaac por su mujer. Dice una tradición judía, esto no dice la Biblia, pero una tradición judía dice que Isaac tomó a su esposa, fue al monte Moriah, donde Dios le había prometido a Abraham que le multiplicaría la descendencia, y allí, en su oración por ella y con ella, apeló a la promesa hecha en aquel mismo lugar. Esa es una tradición judía, pero fuera como fueran las circunstancias, Isaac oró por su mujer. Y Dios escuchó su oración y le respondió favorablemente. Así que los maridos y las mujeres deben orar juntos y debemos orar por todos, pero especialmente por nuestro esposo. El amor más puro se expresa en la oración sincera y la oración preserva el amor. Procuren tener tiempos de oración por su esposo y juntos, orar los dos juntos por ella por su esposo y su esposo por ella. La oración eleva el matrimonio cristiano por encima de los matrimonios paganos. En conclusión, ya hasta aquí hemos tomado varios estudios para hablar de los deberes en el matrimonio. Primero vimos los deberes como esposas específicos nada más de la mujer, que era considera a tu esposo tu cabeza y tu señor, que es alguien digno de todo tu respeto, y por consecuencia era el siguiente deber estar sujeta a tu esposo y el deber de respetar a tu esposo. Y hoy estuvimos revisando 9 deberes que son de ambos, para que en cuanto dependa de cada una de nosotras y en lo que a nosotras nos corresponde haya obediencia. ¿No? Se los voy a repetir, es viviendo el uno con el otro, vivir juntos, amándose el uno al otro, siendo fieles el uno al otro, ayudándose el uno al otro en su trabajo, en sus cruces y en su consagración a Cristo, siendo pacientes el uno con el otro, salvando el uno al otro, manteniendo intimidad matrimonial con regularidad, cuidando los intereses el uno del otro en todas las cosas y orando el uno por el otro. El autor de este texto comienza diciendo, explicarles a ustedes los deberes conyugales es mucho más fácil que convencerlas de cumplirlos en la práctica. Así que hay que ajustar nuestra voluntad a las Escrituras y no las Escrituras a nuestra voluntad, ¿no? Meditemos en estas cosas, que se nos queden grabadas, o meditémoslas y en la práctica traerlas a la memoria, ¿no? y revisar
revisar, estoy viviendo con mi esposo, lo estoy amando con esa convicción de que lo voy a amar, a pesar, no es un sentimiento, le estoy siendo fiel en su intimidad, no estoy platicándole sus cosas, ¿no? Lo estoy ayudando, lo ayudo en su trabajo, lo ayudo en sus cruces, lo ayudo en su consagración a Cristo, lo ayudo o soy un estorbo, ¿vale? Lo estoy metiendo y metiendo el pie, ¿no? Estoy siendo paciente con él, estoy procurando su salvación, estoy manteniendo intimidad matrimonial con regularidad, cuido sus intereses en todas las cosas, oro por él. Son cosas que debemos estar meditando y sí, pues seguir pidiendo al Señor que nos dé todavía hacerlo más y si no, pues pedirle al Señor que arrepentirnos, pedirle perdón y hacer las cosas que nos dé el Señor la gracia, las fuerzas para hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo que nos da, ya el Señor ya nos da ese poder de hacerlo, ya no estamos muertas en nuestros delitos y pecados, ahora ya podemos hacerlo porque Él vive en nosotros. El punto es morir en nuestra responsabilidad, hacer morir nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, nuestro orgullo, nuestras ideas, hacerlas morir para que viva Cristo y Él gobierne nuestra vida y Él haga su voluntad en nuestra vida. La vez pasada terminé diciendo que algunas harán caso omiso a estos consejos con la excusa de que nadie puede ponerlos por obra, pero es una burla a Dios, porque un cristiano auténtico, una cristiana auténtica, se caracteriza por un sometimiento al consejo bíblico. Sin esto somos meras religiosas, ¿no? Pues nada más vamos a la iglesia y participamos en cosas cristianas, pero el verdadero cristianismo, que el Señor te haya salvado, te haya regenerado y te esté dando santidad, eso se refleja en una vida, en tu carácter todos los días, en tu diario vivir. El estándar, como comenzamos diciendo, es muy alto, porque nosotros tenemos que reflejar la relación de Cristo con su iglesia. El estándar es muy alto, pero nuestro anhelo es someternos y hacerlo. Y es una guerra de todos los días, es una guerra de decir, me voy a quedar callada, no, esto no me gusta, pero lo voy a hacer, voy a tomar decisiones, voy a hacer cambios, porque voy a hacer lo que le agrada a Dios. Si no estamos sometiéndonos al consejo bíblico, que hay que examinarnos, si no somos solamente religiosas, ¿no? Esto es la vida de santidad, esto es una vida piadosa.